que nos recuerda las enseñanzas y las palabras de Jesús y nos lleva, nos conduce, nos acompaña hacia la verdad completa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y este poema, esta reflexión que les conté que les iba a leer para comenzar, se llama Dios siempre menor. Dios siempre menor. Que el título ya es maravilloso. Miren qué hermoso es. Les pido que escuchemos atentamente porque se van a dar cuenta que luego cuando leamos el Evangelio tiene mucho que ver con este Dios que nos presenta este jesuita en esta reflexión. Dios siempre menor. Yo sé que tú eres el Dios siempre mayor. Te nombramos el inefable, el ilimitado, el inconmensurable, el infinito. Confesión arrodillada al borde del esfuerzo, porque no podemos encerrarte en la palabra ni confinarte en el proyecto. Hoy prefiero llamarte Dios siempre menor. Estás en el fondo del ojo redondo del microscopio, en su viaje sin fin al interior de todo lo pequeño. Eres el Dios de los 3 puntos suspensivos, cuando se agota el corazón y el diccionario. Eres el Dios de la complicidad primera, de 2 ojos que se buscan en el encuentro sin saberlo, y del inicio germinal en la fantasía, y en el lienzo, y en los vientres, y en los surcos. Eres el Dios sin espacio, expulsado al margen donde acaba el nombre de las calles, donde apuestas por la vida entre basura, donde acoges la muerte entre tus brazos, donde la vida está tan cerca de los golpes y el nacimiento tan cerca del ocaso. Dios pequeño, Dios de abajo, me gusta que me sorprendas en la ropa de lo cotidiano, cuando no te vemos, porque viajamos en un blindado sin ventanas al que llamamos rutina, costumbre, conocido o archivado. Bueno, les confieso que cada vez que leo este poema, y lo leo mucho, se los leo mucho a otras personas, se me pone la piel de gallina cuando la voy leyendo, ¿no? Realmente yo siento que el Señor me ha dado la gracia de hacer experiencia de ese Dios, ¿no? Del Dios de los puntos suspensivos, del Dios que está en lo germinal, en la vida en potencia, en lo que va a surgir, el Dios que aparece cuando se acaban el nombre de las calles. Me parece tan maravillosa esa imagen, ¿no? Donde encuentra vida aún en medio de la basura, ¿no? En todo aquello que descartamos los seres humanos, ahí Dios se aparece, ¿no? El Dios siempre pequeño. Y creo que sobre este Dios, más o menos, habla el Evangelio del día de hoy, sobre el cual vamos a compartir. Antes de compartir en la palabra, voy a dejar preparada la presentación que preparé para el día de hoy. Les cuento que creo, no estoy seguro, bueno, ya el Tommy me va a corregir, sino que íbamos a grabar la primera parte de este encuentro, todo lo que es la reflexión, para aquellos hermanos que no pueden sumarse porque están trabajando y demás. Estamos grabando, gracias, estamos en el aire. Perfecto. Y luego cuando llegamos a la parte del compartir personal que hacemos desde nuestro propio corazón y demás, ahí vamos a dejar de grabar para que no perdamos este espíritu, digamos, de comunidad y de intimidad, ¿no? Que nos da justamente la vida comunitaria, la espiritualidad colectiva. Bueno, fíjense, yo le he puesto de nombre a la reflexión de hoy, invitados a un banquete, ¿no? Porque, bueno, de eso habla el Evangelio de hoy para aquellos que no lo leyeron, ya se los voy a leer. Sí, Euge, después les paso el poema, se los paso por los grupitos de WhatsApp, o se los paso a los chicos
que usan la difusión de Maús, así les llega a todos, mejor, ¿eh? Bueno, entonces los invito a que escuchemos atentamente el Evangelio del día de hoy. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió: acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de la casa, y éste, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido, y aún sobra lugar. El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercados, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados han de probar mi cena. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, una lectura fuerte, ¿no? Impactante, creo que llena de simbolismos y de imágenes que podemos reflexionar. He leído un montón para preparar la reflexión de hoy y me ha fascinado todo lo que he descubierto, lo que he aprendido, ¿no? Así que espero ser ordenado, porque es como mucho lo que quisiera contarles y compartirles. Así que más o menos vamos a ir como deteniéndonos en la reflexión de esta palabra, ¿no? La primera idea que se me ocurre aquí rescatar es que Jesús entra a comer en la casa de una persona importante, ¿no? Antes de contar esta parábola, este relato, era un fariseo, era una persona muy bien posicionada, aparte de que sabemos toda la autoridad, digamos, eclesial, si se quiere, que tenían este tipo de personajes en la época de Jesús, ¿no? Ingresa en la casa de este fariseo a un gran banquete, dice la palabra. Eso es otro dato muy importante. Los banquetes no eran algo común en la casa en el tiempo de Jesús, porque eso, digamos, requería de mucho dinero. Entonces, no cualquiera hacía y preparaba banquetes, ¿no? Pero a la vez, como se necesitaba de mucho dinero y solo algunos, las personas muy importantes, ofrecían banquetes, habían como ciertas características propias de esos banquetes que vamos a charlar durante la reflexión del Evangelio de hoy. Bueno, ahí hemos leído entonces la palabra, que ya la escuchamos, es Lucas 14 del 15 al 24. Y vamos entonces a detenernos aquí como primera, por supuesto, como hago siempre, mi estilo, he desarmado la palabra, la he ido como desglosando para ir explicando o haciendo una pequeña reflexión en algunas partes, ¿no? Aquí coloco casi el inicio, digamos, del Evangelio, que dice: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Acá yo veo varios con la cámara encendida. Veo a Alcira, a Oscar, a Gabriela, a Luciana, a la otra Luciana, a Leo, a José, a Agos, a Vane.
Entonces, les pido que haciéndome así con el dedito, o sea, levantando el pulgar, me respondan si en los últimos 3 años los han invitado a un casamiento, a la cena de un casamiento. Bien, pues que sería como un gran banquete, ¿no? Dice la Alcira, claro, ella hace como 20 años porque ya está una señora mayor, ya no le invitan a casamiento. Aparte que te abuela la fiesta, porque, bueno, siento que están grabando, seamos serios. Y ahora levántenme el pulgar aquellos a quienes invitaron al casamiento a través de una tarjeta y les pidieron que por favor confirmaran si iban a asistir a la cena. Bien, han visto que eso se usa mucho. Por favor, confirmar quién va a ir a la cena, porque bueno, eso te hace, yo me acuerdo, yo me he casado hace casi 15 años, y me acuerdo que lo hicimos porque te ayuda a reorganizar los invitados, a ver qué mesa vas a tener, no solo la cantidad de comida, aunque por supuesto también eso es súper importante, ¿no? Bueno, en la época de Jesús, dice un biblista que estuve leyendo, esa era la metodología de los grandes banquetes. Era algo tan grande que se hacía, se mataban animales, se faenaban animales, entonces la invitación a los banquetes era cursada con anticipación. No era que el día del banquete salía la persona a invitarte para que vos fueras. Entonces te invitaban y supongamos nos situemos en la época de Jesús, un pueblo en general, en su inmensa mayoría, muy pobre, ¿no? Y de pronto te invita una persona súper importante de ese pueblo, de ese lugar, te invita a un banquete, no sé, 3 semanas antes. Entonces vos le decís, no, sí, sí, voy a ir, es una persona importante, bla, 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 bla. Esto también sucedió, por eso era tan fuerte como cada vez que Jesús daba una enseñanza o alguna parábola, el mensaje que estaba dando. El que estos invitados se estuvieran excusando era un escándalo. ¿Por qué? Porque ya antes habían dicho que sí. ¿Y cómo sabemos que habían dicho que sí? Fíjense lo que dice el inicio de la palabra. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, está todo preparado. Ya les voy a poner después un fragmento tal cual lo leí de este biblista que me encantó. Se enviaba la invitación un tiempo antes, la persona confirmaba la asistencia y luego de que se confirmaba la asistencia, el día de la cena, cuando ya se habían matado los animales, se había cocinado todo y estaba puesta toda, preparado toda la fiesta, se enviaba a un criado, a un sirviente, a avisar a todos los invitados, ya todo está dispuesto, la mesa está lista, vengan a comer. Entonces, estos a los que les estaban diciendo, vengan, que está todo preparado, ya antes habían dicho que sí, que iban a asistir. ¿Y qué pasó en ese momento? Todos, sin excepción, dice la palabra, comenzaron a excusarse. He usado, para los que me acompañan hoy, nos acompañan hoy, son 3 traducciones de la palabra, 3 versiones, Libro del Pueblo de Dios, Lenguaje Actual y Biblia Latinoamericana. Pues esas son las siglas, digamos, que están entre paréntesis, ¿no? Todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. En la traducción de la Biblia, del lenguaje actual, dice, pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Y la Biblia latinoamericana dice, todos por igual comenzaron a disculparse, ¿no? Entonces esto ya primero, antes de entrar en la palabra, ya era escandaloso, ¿no? Porque para el judío, sobre todo estos judíos, por eso dice este biblista, los que lo estaban escuchando, porque estaba en una cena, en un banquete, en la casa de un fariseo, suponemos que todos los que estaban presentes en esa cena en la que estaba Jesús eran personas importantes, ¿no? Entonces sabían que era un escándalo esto que había pasado a este hipotético hombre, ¿no? Incluso la expresión que usa él, poniéndola en boca de los judíos, dice, es una humillación para el que invita, ¿no? Una humillación pública, ¿no? Donde quisieron humillarlo públicamente, diciéndole, ahora no vamos a ir, ¿no? Porque nadie rechazaba, ni se le hubiera ocurrido rechazar una invitación, ¿no? Acá está este autor, tiene una hermosa explicación de esta lectura y de muchas otras más.
Se llama Kenneth Bailey. Fíjense, dice, en un poblado tradicional del Medio Oriente, el anfitrión del banquete invita a un grupo de amigos. Según el número de personas que acepten la invitación, decide la cantidad y el tipo de carne que servirá. El día del banquete, se sacrifican y faenan animales o aves y se prepara el banquete. Y cuando todo está listo, el dueño de la casa envía a su siervo a recorrer el pueblo, pronunciando la clásica frase, hagan el favor de venir, que todo está listo. O sea, esto es una costumbre que existía en el pueblo de Jesús. No es que se inventa un cuento de la nada, sino que toma, como con todas sus parábolas, la realidad que lo rodea, que él mismo ha vivido como judío, y la enmarca en esta historia que está contando, ¿no? Entonces se me planteó una pregunta que les hago a ustedes, que se la traslado para que podamos hacernos después, quizás durante el resto del día, ¿no? ¿Cuántas veces yo he sido invitado a un banquete del Señor? Un banquete que, en mi pensar, sobre todo para aquellos que me conozcan bien, supera ampliamente todo tipo de sacramentalismo, ¿no? Un banquete que puede ser, no sé, un encuentro con el otro, una reunión de comunidad, un retiro espiritual, un grupo de oración, un espacio donde yo puedo servir al otro. ¿Cuántas veces he sido invitado, ¿no?, a esos espacios donde seguramente me iba a encontrar con la gracia de Dios y no he aceptado, o he puesto una excusa, o he encontrado otras cosas para hacer, ¿no?, que quizás me parecieron en ese momento eran más importantes o eran prioritarias, ¿no? ¿A cuántas fiestas nos ha invitado el Señor y simplemente nos hemos disculpado por no llegar, ¿no? Veamos cuáles eran estas excusas. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego, me disculpes. En otra traducción, la del lenguaje actual, dice, uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Entonces, en cada una de las excusas yo voy a hacer como una doble reflexión. En una primera reflexión, digamos, lo voy a traer a nuestra vida, lo que sería hoy esa excusa para nosotros, y después les voy a contar algún dato, ¿no?, importante, que lo leí justamente de este biblista, con respecto a estas excusas, ¿no? Entonces, trayéndolo un poco a nuestra vida, pensaba, bueno, el terreno, la tierra, la propiedad, ¿no?, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Qué podría significar? Bueno, la seguridad, la estabilidad, el dinero, ¿no? Todos cuando nos casamos, cuando recién nos casamos, bueno, yo digo casado porque estoy casado, pero si fuera soltero y viviera solo, o fuera consagrado como la Mariana, sin duda tener nuestro espacio es como un anhelo del ser humano, ¿no? Casi que se relaciona con la madurez, ¿no? Es decir, bueno, me voy de mi casa, dejo la casa de mis padres, busco mi propio lugar, mi propio espacio, ¿no? Es mi lugar donde yo me quiero desarrollar, donde yo quiero echar mis raíces o formar mi familia o darle la seguridad a mi familia, ¿no? Entonces, este terreno, esta casa, esta propiedad, a veces cuánto pueden llegar a distraernos, ¿no? Cuando no están ordenados, para usar una expresión ignaciana, ¿no? Cuando no están ordenados a un fin, al fin que corresponde, que es Dios, ¿no? Todos son medios y no fines, ¿no? Entonces, ¿cuál es el terreno que yo tengo? ¿Cuál es mi terreno? Que yo doy ejemplos de terrenos, digamos, físicos, pero esta seguridad o esta búsqueda de seguridad puede ser fácilmente espiritual o puede ser intelectual, ¿no? Yo quiero ser, digamos, quien provea seguridad a mi vida, ¿no?, ya sea por lo que sé, por lo que aprendo, por lo que estudio, por lo que hago, por la cantidad de horas que trabajo, por el dinero que voy obteniendo, etc., ¿no? ¿Cuál es ese terreno? ¿Cuál es mi seguridad? Esa seguridad que a veces hace que no ponga en Dios mi seguridad, ¿no?, sino en mis propios recursos, en mis propios medios. Entonces, la primera excusa.
Y la reflexión que me gustaría agregar de esto que leí, que les dije que me fascinó, es la siguiente. Este autor cuenta, ¿no?, que cómo sería de escandalosas las excusas que pusieron estas personas, que él dice: nadie en el Medio Oriente compra un terreno sin haberlo visto antes. Nadie. Nadie. El judío siempre iba antes al terreno, lo caminaba, lo revisaba, se fijaba si había pozos, si había norias, si tenían divisiones con los otros terrenos. ¿Por qué? Porque todos esos datos iban en el contrato de compraventa. Entonces era imposible que la persona hubiese comprado un terreno y lo fuera a conocer después de haberlo comprado, ¿no? Entonces era de ahí justamente el escándalo. Es decir, están mintiendo, nada más quieren dejarlo mal al anfitrión, ¿no? Fíjense ustedes qué detalle curioso que me encantó. Segunda excusa. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Si el terreno era la seguridad, la casa, la estabilidad, podríamos decir, ¿no? Un terreno, algo que no se mueve, la estabilidad. La yunta de bueyes, ¿qué hacemos con los bueyes? ¿Qué se hace con los bueyes? ¿Qué hacían con los bueyes en el campo? Arar. Araban. Entonces, estos bueyes podrían representar el trabajo, la tarea, la cotidianeidad, la rutina diaria. ¿Cuánto tiempo le dedico? Esto me lo digo a mí mismo. ¿Cuánto tiempo le dedico a mi trabajo, ¿no? Ahora visita Paz, mi querida amiga, se pudo sumar. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro trabajo, ¿no? ¿Y cuántas veces este tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo, a nuestras obligaciones? Porque capaz yo digo, bueno, yo no trabajo porque voy a la facultad. Bueno, pero si esa facultad y ese estudio se transforman en un ídolo, ¿no?, donde nada más existe, ni los afectos, ni el compromiso por el otro, ni la autotrascendencia, ni mi relación con Dios, ni la comunidad, ni nada, excepto mi estudio o mi trabajo o mi tarea, ¿no?, mi obligación. Entonces ahí hay algo que debo ordenar, ¿no? Hay un afecto desordenado, diría Ignacio de Loyola, ¿no? Bien, entonces la pregunta para nosotros sería: ¿qué lugar ocupan en mi vida mis obligaciones? Mi trabajo, mi tarea cotidiana. ¿Cuántas veces he dicho, no voy a ir a la reunión de comunidad o no me puedo conectar porque tengo que terminar este cuestionario? Por supuesto que a veces lo tengo que hacer, los deberes de Estado son importantes. Estamos hablando cuando solamente priorizo mi trabajo y mi tarea, ¿no? O, peor, cuando los utilizo como excusa para no poder acercarme, ¿no?, a la propuesta de Dios y al encuentro de Dios, ¿no? ¿Se entiende, no? Y aquí otra curiosidad importante. En el Medio Oriente, nadie compraba una yunta de bueyes sin antes haberla probado. El judío iba a la casa, al lugar, al terreno, la granja, no sé cómo le llamarían, de la persona a la que le iba a comprar los bueyes. No solo los miraba, los revisaba, los elegía, sino, atención, que araba en la casa del vendedor un trozo de tierra para ver si araban bien, para ver si la yunta, es decir, si los dos bueyes trabajaban bien juntos, este buey con este buey. Entonces el decir, no, me he comprado 5 yuntas de bueyes y las voy a probar, era una mentira, era una excusa escandalosa. Si los había comprado, ya los había probado, ¿no? Entonces era una excusa. Otra curiosidad para que conozcamos y entendamos un poco este mensaje de Jesús. Tercera excusa. Un tercero respondió: acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. Otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. Lenguaje actual, ¿no? Entonces aquí tenemos los afectos, pero no los afectos saludables. Aquí no está hablando de la familia,
de la paternidad, porque a Jesús no se le ocurriría decirnos, bueno, no, tenés que dejar a tus hijos porque tenés que ir, no sé, a un retiro. O sea, eso no sería una incoherencia de parte de Jesús, ¿no? Pero sí tenemos todas las personas, algunos más, otros menos, algunos, hablando, voy a volver a usar la expresión de Ignacio, afectos desordenados, ¿no? Apegos, dependencias, inmadurez, a veces en alguna relación. Y entonces esto hace que perdamos de vista a Jesús y que perdamos de vista la propuesta de Jesús o el lugar que Jesús debería ocupar en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, pensaba yo, o voy a cambiar la expresión, voy a hablar en primera persona? ¿Cuántas veces me ha pasado de decir, no, yo no voy a ir a misa, porque si no la da el Padre Eduardo, yo no voy a ir a misa, ¿no? Y entonces me pierdo de encontrarme con la palabra y con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque pongo a una persona antes de la invitación de Dios. ¿Se comprende? Ah, no voy a ir a la Lisi no va a ir a la reunión de mi comunidad de fraternidad. Yo no voy a ir porque la verdad que si no va a la Lisi no da que no vaya a la reunión de comunidad. No, si hay una invitación que es la comunidad es la fiesta, la comunidad es el banquete, la comunidad es el espacio que se me ofrece, que Dios me ofrece. Entonces, poner a una persona, a un afecto, a un vínculo determinado entre la invitación de Dios y ese banquete sería desordenado, ¿no? Poder tener la madurez necesaria para poder, digamos, elegir siempre el bien mayor, siempre lo que Dios me está ofreciendo, ¿no? Más allá de las personas, más allá de lo que significan las personas, que por supuesto está recontra remil bien que las amemos, que las admiremos y que disfrutemos estar con ellos. Eso no tiene discusión, ¿no? Es otra cosa a lo que apunto aquí. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son mis apegos? ¿No? ¿Cuáles son mis afectos desordenados? ¿De qué hago depender a veces mi relación con Dios? ¿No? Ese aparece en mi pensamiento. Henry Nouwen, que es un autor espiritual maravilloso, lean todo lo que encuentren en Henry Nouwen, leanlo todo, porque es fue una persona escandalosamente humana. Y uso la expresión escandalosamente porque me pasaba cuando leía a Henry Nouwen, muchas veces me pasó, que lo iba leyendo, a la vez era apasionante, no podía dejar de leerlo. Creo haber leído todos sus libros, creo. Quizás me faltó alguno. Era sacerdote diocesano, pero era súper honesto consigo mismo, ¿no? Y con los demás. Entonces él escribía, y él no tenía ningún inconveniente cuando escribía de decir, estoy en una tristeza profunda, estoy al borde de la depresión porque mi amigo no me ha llamado por teléfono. O sea, vos decís, espérate, ¿cómo porque tu amigo no te llamó por teléfono llegás a un borde de la depresión? O sea, era tan transparente cuando escribía, dejaba a la vista con tanta naturalidad su humanidad, que a mí a veces me escandalizaba. Yo decía, pero es un cura, ¿cómo va a decir? ¿Cómo va a hacer semejante cosa? Si él debería mostrar una imagen de entereza, de dominio de sí, de madurez, ¿no? Bueno, lean todo lo que puedan de Henry Nouwen porque es maravilloso, un autor espiritual del siglo XX, indiscutible y maravillosa, exquisitamente humano, ¿no? Bueno, y Henry Nouwen decía justamente esto, ¿no? Cuántas veces el apego que siento por el otro se interpone en mi relación con Dios. Entonces él decía esto, cuando vos te pongas a orar, cuando te pongas a rezar, vos fijate qué cosas te distraen, cuáles son los pensamientos que te distraen, que te sacan de la oración. Entonces él decía, a todo eso está apegado tu corazón. Ese es en cierta forma te decía, tu distracción te está hablando, te está diciendo hacia dónde tira tu corazón. Y eso te saca de ese espacio de intimidad, ¿no? Que era el encuentro de oración, decía Henry Nouwen.
otro dato que me fascinó, y voy a traer la Biblia porque se los voy a leer. Y a pesar de todo, y de lo escandaloso que estaba comentando Jesús, estos invitados estaban en su derecho de negarse a la invitación. Deuteronomio 20, del 5 al 7, se los voy a leer, espérenme un segundo porque no tengo la Biblia acá al lado. Miren qué interesante lo que dice la palabra, Antiguo Testamento, por supuesto. Recordemos que le estaba hablando a, primero que estaba en la casa de un fariseo. ¿Quién más que el fariseo conocía la ley? ¿No es cierto? Y estaban todas personas muy importantes. Fíjense lo que dice Deuteronomio 20, del 5 al 7. Los escribas, es decir, las personas que servían en el templo, las personas religiosas, por su parte dirán: ¿alguien construyó una casa nueva y todavía no la estrenó? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre la estrene. ¿Alguien plantó una viña y todavía no recogió los primeros frutos? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre los recoja. ¿Alguien está comprometido con una mujer y todavía no se unió a ella? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre se case con ella. Aquí en el Deuteronomio está hablando de cuando son convocados los hombres a la batalla, a la guerra, ¿no? Y dice, pero hay algo que los puede excusar. Por supuesto, esto no era una batalla, era un banquete, pero también había excusas que eran válidas, ¿no? Y entonces, un mensaje maravilloso que yo descubrí o entendí al leer esto y ver que esto estaba en la ley, ¿no? Como es el estilo de Jesús, Él va más allá de la ley. Él nos muestra, y lo vamos a ver justamente en esta parte que comienza ahora en el Evangelio, que trasciende la ley, que trasciende las reglas, las leyes. Está bien, podrías quizás estar excusado para no ir, pero esto es mucho más. La invitación significa mucho más. No era solamente ir para cumplir, porque eso es lo que deberías haber hecho, ¿no? Sino que trasciende. Como dijo hermosamente Eli en el anuncio de ayer, y a su vez hacía referencia al anuncio del padre Eduardo, igualmente maravilloso, del domingo anterior. Jesús responde desde lo esencial, siempre desde lo esencial, ¿no? Supera la ley, el legalismo, los moralismos, las etiquetas, ¿no? Y se va a lo esencial. Entonces aquí, bueno, yo pone mayor relevancia en las personas y en su relación con Dios, ¿no? Y en su entrada a este banquete, a esta fiesta, por encima del cumplimiento de la ley, que muchas veces, simplemente es una cáscara, ¿no? Un debería ser para que no ser castigado, básicamente. Una moralidad infantil, diría Colbert. Y entonces viene el pedido del anfitrión de la fiesta. Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. El lenguaje actual ve enseguida las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos, ¿no? Es decir, salí, ya no vamos a invitar a las personas importantes o solo a las personas importantes. Recuerden que en el Evangelio de Lucas viene hablando de los banquetes. Él dice, no se pongan en el primer lugar, no inviten solamente a aquellos que los pueden a su vez invitar. Entonces acá una clara relación a este ya pedido de los versículos anteriores donde Jesús dice, no inviten a alguien pensando en que después los pueden invitar. Ninguno de estos, los pobres, los tullidos, los ciegos, los cojos, le iban a poder devolver la fiesta. Ninguno iba a poder invitar a un banquete después. Era pura gratuidad esa invitación, ¿sí?
Los envía a la periferia, para usar una expresión de Francisco, ¿no? A los desplazados, los excluidos, los miserables, los que estaban en el borde de la calle, afuera de las ciudades, en los márgenes, en las márgenes, en las periferias, ¿no? Pero sobre todo a quienes no podían devolver, ¿no? Una muestra de gratuidad en la invitación. Y a la vez, como quedaba lugar, no solo invita a los excluidos, a los marginados, a los rechazados, sino que le dice: ve a los caminos a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre de manera que se llene mi casa. Estos que venían por el camino y que se acercaban a los cercos eran los paganos, eran los peregrinos, eran los que venían caminando, eran los que no pertenecían al pueblo judío. Recuerden que en otras citas y a veces en algunas homilías del Padre Eduardo hemos escuchado que les estaba permitido a los que venían por el camino de otras ciudades, de otros países, acercarse a los cercos y tomar los frutos, ¿se acuerdan? Se podían alimentar de los frutos que no eran de ellos, digamos, pero el judío les permitía alimentarse, digamos, de, no sé, del ciruelo que tenían acá, de la higuera que tenían junto al cerco, ¿no? Entonces estos eran los paganos, los que venían. Esto aquí es importante rescatar, digamos, otro dato importante que hace al contexto del Evangelio. Recordemos que este Evangelio lo escribió Lucas. Cuando lo escribe, Lucas escribe a comunidades ya formadas de cristianos, ¿no? Como lo vimos el martes pasado, ¿se acuerdan? Que hablaba del árbol, de la pequeña semilla que se había convertido en un gran árbol, ¿no? Entonces él, que ya había visto estas comunidades cómo crecían y crecían, este Evangelio, esta lectura, también va apuntado a esas comunidades. ¿Y qué pasaba? Los judíos que se ven cristianos muchas veces se llegaban a compartir su mesa con los paganos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque para el judío no estaba permitido sentarse con el pagano. Y aunque ahora eran cristianos, conservaban o estaban apegados a esa ley, ¿no? Entonces, este también es el mensaje que buscaba Lucas transmitir. En esta mesa, en esta fiesta, hay lugar para todos. Todos nos podemos sentar. Los desplazados, los pobres, los excluidos, los paganos, los de fuera, los de cerca, los de lejos y los de cerca, diría Pablo, ¿no? Entonces, para terminar, como reflexión, digamos, de síntesis, que siempre trato de hacerles, he puesto aquí 4 ítems como para reflexionar por qué motivos nosotros hoy podríamos quedarnos fuera del banquete al que nos invita Jesús, ¿no? Al que nos invita el Señor. Primero, somos inmaduros. ¿Cuántas veces no nos parece la manera en que esa fiesta está pensada, está planeada, está organizada? Ah, no gusta, no, como no, yo lo haría de otra manera, no voy a ir, no me gusta la gente que está presente, no, porque no me voy a sentir cómodo, ¿no? Mateo 11:17 dice: este pueblo se parece a unos niños, dice, que estaban en una plaza, dice Jesús, ¿no? Les tocamos la flauta y no bailaron. No bailan con la música que les ofrecemos, con la propuesta que les traemos, ¿no? Segundo motivo por el cual quizás podríamos quedarnos fuera de la fiesta: nos molesta que se trate a todos por igual. Nos molesta que Dios sea bueno. Y esto no lo digo yo, lo dice Él, lo dice Jesús. Mateo 20:15, los trabajadores de la última hora, ¿no? Pará, ¿cómo le vas a pagar a mí, que estoy desde las 6 de la mañana, lo mismo que a este? Espérate, si yo vengo a misa todos los domingos, soy buena persona, soy catequista, voy a los retiros, voy a la misión, no falto nunca a la comunidad, estoy siempre disponible, entonces ¿cómo voy a ocupar el mismo lugar que este otro que no viene nunca? Dime que estarle rogando que vaya a la reunión de comunidad. No es acá, es injusto. Claro, para nosotros es injusto, pero gracias a Dios, Dios no tiene ni un pelo de nuestra justicia. Él es absolutamente, tremendamente midiendo como así es, Valeria. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Dios? Que fuertísima esta frase. A mí me acuerdo la primera vez que le leí, o por lo menos la primera vez que la hice consciente, fue como un patadón
en el corazón, ¿no? Y a vos, ¿por qué te molesta? Qué fuerte la expresión. O sea, no es que me moleste que el otro esté, que el otro... Lo que me molesta es que él sea gratuito, que él ame a todos por igual, que él le dé a todos sin importar cuánto, entre comillas, podamos darle nosotros, que no podemos darle nada, pero creemos que le damos un montón, ¿no? Entonces, a veces nos molesta esta gratuidad de Dios, ¿no? Tercer motivo, pensamos que solo los que cumplen merecen estar en esa fiesta, ¿no? El hijo mayor, el hijo mayor. Llega el hijo pródigo, había dilapidado todo había dilapidado. Otro escándalo, esa historia para el judío, un escándalo tremendo. Era inaudito pedirle la herencia a un padre vivo, o sea, era un escándalo, ¿no? Y después de todo ese escándalo y ese tremendo desfasaje pecaminoso que había hecho el hijo menor, vuelve a su casa y lo reciben con bombos y platillos, lo visten de nuevo, le ponen el anillo, y encima hace una fiesta el padre. ¿Y quién estaba ahí? El hijo mayor, por supuesto. Yo me acuerdo la primera vez que esta parábola me hizo pelota en unos ejercicios ignacianos, ¿no? Porque siempre me he identificado muchísimo con el hijo mayor. Claro, esto fue hace, no sé, unos 10 años, me acuerdo, en la casa de Betania, unos ejercicios ignacianos. Y no podía salirme de esta reflexión, de esta actitud del hijo mayor, ¿no? Tan soberbio, tan por encima de los otros, ¿no? Tan creído, tan creerse capaz de que él tenía el derecho de decir quién podía estar en la fiesta. O sea, es tremenda la cabeza del hijo mayor, es tremenda cuando te pones a pensar, ¿no? Y más cuando te pones a pensar que yo soy ese hijo mayor, y está en mi corazón. Y entonces, ¿qué hace? Se queda afuera, y se queda afuera porque decide quedarse afuera. Dice, no quiso entrar el hijo mayor, ¿no? Nos quedamos afuera, porque nosotros no nos vamos a juntar con esos otros. Y por último, por poner la ley por encima de la persona. Marcos 2:27, cuando le están cuestionando una de las 1000 cosas que le cuestionan a Jesús los fariseos, que tenía que ver con la ley, ¿no? Con la purificación de las manos, con el caminar, y era porque habían estado comiendo de las semillas los discípulos y era día sábado. Entonces les responde Jesús al fariseo, el sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, la ley está para ayudarnos, para contenernos, para encuadrarnos, para que seamos más felices. De hecho, los judíos no les llaman los 10 mandamientos a los mandamientos. Somos los cristianos los que les llamamos así. Le llaman la ley de la vida. Así le llaman los judíos a los 10 mandamientos, ¿no? Porque es una manera de vivir lo más armónicamente posible, según ellos, según su mirada, ¿no? Entonces, no podemos vivir aplastados por un legalismo que nos quita la vida, la libertad, pero sobre todo nos limita para acercarnos al otro, para amar en libertad a los demás, para salir a servir, para salir a buscar a los otros, ¿no? Entonces, poner la ley por encima de los otros nos encierra. Por eso puse esa imagen ahí de ese chico como sentadito en un minúsculo espacio, porque nos quita todo tipo de libertad. No estoy diciendo que la ley es mala. No. Toda la ley se tiene que cumplir, diría Jesús, ¿no? Hasta la última coma, ¿no? Sino cuando esa ley, yo pongo la ley por delante de la persona, no estoy haciendo lo que hacía Jesús. Simplemente. Bien, y ahora le pido al Tommy o a quien corresponda que dejemos de grabar. Vamos a hacer un pequeño compartir en estos últimos minutos, como hicimos también el martes pasado. La invitación es la siguiente, atención, ¿cuál sería la consigna? Ustedes han visto que aquí este personaje, ¿no es cierto?, el anfitrión, el que organiza la fiesta, envía a alguien a decirle, vengan, ya está el banquete, está servido, ya está todo listo, todo predispuesto para que puedan venir a la fiesta, ¿no? Por supuesto, podríamos también decir, representa
Si ese banquete es el reino de Dios y los invitados es el pueblo de Dios, esos sirvientes eran los profetas, las personas que estaban destinadas a ir anunciando e invitando todo el tiempo a la conversión e ingresar al reino de Dios. Entonces la invitación sería que ahora podamos hacer un poquito de memoria, lo registremos en nuestra bitácora. ¿Quién fue esa persona que a mí me habló de Dios? La primera de todas. La primera que me invitó a un retiro, o que me invitó a una comunidad, o que me invitó a una misa, o que me invitó a un grupo de oración. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue ese sirviente que me vino a decir, vení, ya está todo listo, podés entrar a la fiesta, ¿no? Entonces, los invito a que en 2 o 3 minutitos lo registremos en nuestra bitácora, si se puede, diría Ignacio de Loyola, como si presente me hallare. Traten de registrar el lugar donde fue, si lo recuerdan, si habían otras personas en ese lugar, qué experimentaron ustedes en su corazón cuando se los dijeron, ¿no? Les doy 2 minutitos y compartimos nuestras respuestas.